Nunca pensé que viviría algo así de verdad. Desde afuera, parece una historia de esas que te cuentan y uno levanta una ceja, dudando. Pero yo lo vi todo, cada detalle, y hasta el día de hoy no encuentro una explicación lógica. Miguel Álvarez tenía 25 años, pero a veces parecía cargar con 100. Era camarero en un restaurante en el centro de Madrid, uno de esos sitios que parece que nunca duerme, lleno de turistas y oficinas. Llevaba ahí 2 años, desde que se fue de su pueblo, a medio día de distancia. Al principio le ilusionó la vida en la ciudad, después era pura supervivencia. Entraba antes del almuerzo y salía después de la cena, con los pies que le ardían, y esa sensación de que la vida se le estaba pasando esperando la propina de la mesa 14. Yo conocía a Miguel desde antes, desde que había llegado fresco, con los sueños pegados a la mochila. Pero en esa época ya no quedaba mucho de eso. Todo cambió un miércoles, uno de esos días fríos y tristes de febrero. Ese día, el restaurante estaba hasta arriba, clientes impacientes, el jefe de mala leche y el ambiente cargado. Miguel iba como autómata, pero de pronto la vio. Afuera, apoyada en el ventanal, estaba una niña. Debe haber tenido unos 11, máximo 12 años. El abrigo le quedaba grande, las mangas raídas y el pelo enredado, pero lo que más llamaba la atención eran los ojos. Enormes, clarísimos, con una mezcla de hambre y curiosidad. Mientras Miguel repartía platos entre las mesas, volvía la vista al ventanal, y entonces se dio cuenta de que la niña no estaba esperando a nadie ni pidiendo, solo miraba los platos y a la gente tragando saliva. Ahí fue cuando le pegó ese pinchazo en el estómago. No podía quitarle los ojos de encima. Lo que nadie sabe, porque nadie le hizo caso, es cómo fue que Miguel se decidió. Yo estaba ahí, sentado en la barra, y vi cómo el jefe, Javier, le lanzaba miradas para apurarlo. Pero Miguel buscó una excusa para pasar cerca de la cocina, agarró un cuenco y lo llenó de sopa, de esa que le gustaba a los clientes porque calentaba hasta los huesos. Disimuló, salió por la puerta de servicio y cruzó la acera. Para entonces la niña lo miraba desconfiada, casi se aparta, pero Miguel se agachó hasta su altura y le ofreció el cuenco, así, sin decir nada más. Ella dudó medio minuto y después se lo arrebató, como si temiera que se lo fueran a quitar antes de que pudiera probarlo. Lo curioso fue que Miguel, al volver, no se vio orgulloso. Más bien, tenía cara de que no podía creer lo que acababa de hacer. Pero ahí empezó todo. Sofía se llamaba la niña. Nadie lo supo ese primer día, pero el destino ya estaba jugado. Después de la sopa parecía otra. Tuvo fuerzas para quedarse cerca, apoyada en la columna de la entrada. Y Miguel, aunque sabía que el jefe lo podía ver, optó por dejarla sentarse un rato en el rincón más oscuro del restaurante. La mayoría de los clientes ni la notaron. Estaban ocupados en sus conversaciones, pero yo sí vi cuando ella, sin que nadie se lo pidiera, se levantó y se acercó al piano viejo del salón. Había un hombre tocando, de esos que sobreviven con las monedas que dejan caer. Sofía esperó a que terminara. Le pidió permiso para sentarse, y al principio nadie daba un duro por lo que iba a pasar. Lo voy a dejar claro, nadie esperaba lo que sucedió. La voz de Sofía llenó el restaurante, y no hablo de una niña que canta bien. Hablo de alguien que nacía para eso. Todo el sitio se detuvo, hasta el jefe salió de la cocina, y la gente giró la cabeza. Los clientes empezaron a sacar el móvil, otros dejaron de masticar. Fue como si el hambre y el frío pasaran a segundo plano, como si en ese instante todo el bar, ese lugar tan gris, se llenara de luz. Miguel no se movió. Tenía los ojos llorosos, porque supo en ese momento que ahí estaba pasando algo grande. Nadie se atrevió a aplaudir al principio. Sofía terminó la canción y bajó la cabeza, como si le diera vergüenza su propio talento.
Pero después de un segundo, las mesas estallaron en aplausos. Los clientes echaron monedas en el piano. Algunos se acercaron a preguntarle su nombre. El jefe, en vez de echarla, hizo una seña extraña, pero no dijo nada. Solo se quedó mirándola como si evaluara una oportunidad. Miguel sí se acercó y la invitó entre gestos y torpezas a quedarse a cenar antes de marcharse. Ella aceptó, esa vez con una sonrisa tímida. Hay detalles en esa tarde que solo alguien muy atento notaría. Por ejemplo, cómo Sofía miraba la comida antes de comer, oliéndola primero, como recordando otra vida. O cómo Miguel se aseguró de que tuviera agua, pan y una chaqueta extra que encontró en el perchero de los camareros. Y yo noté, sobre todo, la mirada de la gente, que empezó a tratar a Sofía como una artista y no como a una niña de la calle. Hasta ese momento nadie conocía su historia, pero a partir de ahí todos la quisieron cerca. Cuando acabó el turno, Miguel tomó una decisión que yo, la verdad, no me esperaba de él. Sabía que Javier, el jefe, no quería líos con gente de la calle, pero aún así, Miguel recogió a Sofía y la acompañó a la salida, asegurándose de que tuviera algo para llevarse y ofreciéndole quedarse a dormir en el almacén, aunque le costara el trabajo. Ella dudó. Se le veía nerviosa, porque la vida ya le había enseñado a no confiar en nadie. Pero al final aceptó. Miguel esa noche no durmió bien. Se la pasó pensando si estaba haciendo lo correcto, si eso le iba a costar todo lo que tenía, si Sofía estaría segura. La relación entre ellos cambió desde ese día. Ya no era solo camarero y clienta, o ayudante y protegida. Era otra cosa más profunda. Como si los dos entendieran lo que era no tener a nadie. Miguel, que se había sentido solo tanto tiempo, encontró en Sofía alguien a quien cuidar. Y Sofía, aunque no lo dijo nunca abiertamente, empezó a ver a Miguel como un punto seguro en una ciudad que solo le había dado miedo y desprecio. Había detalles muy sutiles. Por ejemplo, la forma en que ella le hacía bromas para que se riera durante el turno, o cómo Miguel la iba a buscar después del cierre para asegurarse de que estaba bien. Lo más duro fue enfrentarse al jefe. Javier, que era de esos tipos que creen que ayudar es perder dinero, le preguntó si pensaba montar un refugio en el restaurante. Miguel respiró hondo y dijo que sí, que no podía hacer otra cosa. Lo curioso es que Javier no lo despidió en ese momento. Supongo que algo en él también se removió, aunque no lo admitiera. En vez de eso, le puso condiciones, casi amenazas veladas. Pero eso no frenó a Miguel. Al contrario, esa noche, después de cerrar, le dijo a Sofía que pasara lo que pasara, él iba a ayudarla. Lo que casi nadie sabe es que esa misma semana Miguel empezó a plantearse cosas que no había pensado en años. Se dio cuenta de que llevaba demasiado tiempo sobreviviendo sin soñar. El gesto de ayudar a Sofía, aunque parecía pequeño, le removió el piso. En los siguientes días, Miguel comenzó a buscar otras opciones. Revisar antiguos contactos del pueblo, consultar a amigos si conocían de algún sitio para Sofía y, sobre todo, pensar en qué quería de verdad para su propia vida. Él mismo lo decía en voz baja, para sí. No sé si esto me va a salir bien, pero no me puedo quedar parado. Mientras tanto, Sofía demostró que no solo tenía talento, sino ganas de salir adelante. Cada tarde, cuando la dejaban cantar en el restaurante, la gente volvía solo para escucharla. Un día, una periodista que iba de vez en cuando le preguntó si podía grabarla. Sofía se resistió. Temía que la encontraran o la usaran, pero poco a poco, con Miguel y la camarera Carmen animándola, se fue soltando. Alguien dejó su tarjeta, otro le prometió una presentación pequeña en una plaza, y así, casi sin buscarlo, Sofía empezó a creerse eso de que podía ser otra cosa que una niña de la calle. No todo fue fácil, ni mucho menos. Hubo momentos en que Sofía desaparecía durante horas, con esa costumbre de los que han tenido que cuidarse solos.
Miguel se angustiaba, salía a buscarla, recorría las estaciones, los parques, preguntando. Pero ella siempre volvía, a veces con los ojos tristes, otras con una energía nueva. Cada vez que regresaba, encontraba a Miguel esperándola, aunque fuera de madrugada. Supongo que ambos se necesitaban más de lo que admitían. Fue ahí cuando Pilar, la madre de Sofía, apareció de nuevo en escena. No fue un reencuentro de película, ni lágrimas en cámara lenta. Pilar estaba demacrada, le temblaban las manos y apenas podía hablar. Descubrí que llevaba meses enferma y había perdido el rastro de Sofía. Cuando la vio en el restaurante, se desmoronó. Miguel, sin saber muy bien cómo, le cedió el sitio. Por dentro, tenía miedo de perder a Sofía, porque se había vuelto importante para él. Pero fue sincero y puso a Sofía por delante de su propio apego. Ese día fue raro. Nadie sabía bien cómo actuar. Sofía abrazó a su madre, pero no fue de inmediato. Le costó. No es fácil para una niña que ha sobrevivido sola, que ha aprendido a no esperar nada de nadie, pero se perdonaron, o al menos se dieron otra oportunidad. Miguel se sintió aliviado y vacío al mismo tiempo. Carmen y Antonio, el compañero más veterano del local, apoyaron. Entre todos buscaron una solución. Yo creo que ahí se formó una especie de familia improvisada, sin nombres oficiales, solo afecto y ganas de ayudar. La comunidad se fue enterando de a poco. Gente del barrio empezó a preguntar por Sofía. Antonio, el más cascarrabias, consiguió que Miguel trabajara unas horas menos a cambio de ayudar con un grupo vecinal. Ese grupo terminó por ofrecer un pequeño cuarto para Sofía y Pilar. Carmen traía comida, otros aportaban ropa. Nadie pidió nada, solo respondieron a una necesidad. Vi a la comunidad cambiar, unirse por algo más que la costumbre. Al principio era solidaridad, después fue cariño verdadero. Ver a Miguel cambiar fue impresionante. Se le notaba la espalda más recta, la mirada menos hundida. Había dejado el miedo por un valor sereno. No fue que todo en su vida se arregló de la noche a la mañana, ni que le dieron un ascenso o ganó la lotería. Siguió de camarero un tiempo, pero ya no era solo ese chico de pueblo que flotaba de turno en turno. Se atrevía a decir lo que pensaba, proponía cosas nuevas y hasta consiguió que el jefe destinara una noche al mes para una cena solidaria. La gente lo vio distinto. Incluso él se miraba diferente. El clímax de todo esto llegó cuando Sofía, después de meses de cantar en el restaurante y pequeños eventos, fue invitada a presentarse en el Auditorio Nacional. No era una gran gala, ni nada de famosos, pero para ella y para nosotros era el sueño máximo. La noche de la presentación, todos estábamos de los nervios. Sofía llevaba un vestido prestado, no podía parar de mover las manos. Miguel la acompañó tras bambalinas, junto a Pilar. Cuando salió al escenario, la sala se quedó en silencio absoluto. Empezó a cantar con los ojos cerrados. Su voz era la misma, pero ese día parecía abarcar todo, incluso a quienes nunca la habían escuchado antes. Cuando terminó, el aplauso fue tan fuerte que Sofía se quedó quieta. No sonrió, no lloró, solo miró al fondo del recinto como buscando a alguien invisible. En ese momento, Miguel sintió que todo había valido la pena. No fue un triunfo de película, fue real, con inseguridades y dudas, pero fue glorioso, porque Sofía estaba ahí, con su madre, con su nueva familia y con toda la comunidad que se había formado casi por casualidad. Después de esa noche, la vida siguió. No se volvieron famosos ni millonarios. Sofía continuó cantando donde podía, Miguel siguió en el restaurante y Pilar mejoró poco a poco. La comunidad nunca perdió el contacto, pero a veces, cuando paso por ese restaurante y veo la mesa de la esquina, me quedo pensando cómo un acto tan simple como ofrecer un cuenco de sopa
puede cambiar el rumbo de tantas vidas. Nadie lo puede explicar muy bien, ni siquiera los protagonistas. Solo sé que, de la nada, un día gris se volvió inolvidable y nunca nadie pudo decir por qué, ni cómo empezó ni terminó. Y así quedó, un milagro discreto en mitad del ruido de la ciudad. Después del Auditorio Nacional, la vida retomó su curso, solo que nada se sentía igual. Los días siguientes se parecían a los anteriores, pero ahora Sofía caminaba con una luz nueva en los ojos. Volvía a recorrer la ciudad con su madre, Pilar, de la mano, todavía cautelosa, pero dejando que el cariño, aunque lento, se acomodara. Entre ellas, Miguel, por su parte, regresó al restaurante tras unos días de licencia que Javier, sorprendentemente, le concedió sin poner pegas. Solo porque la prensa preguntaba por ti, le soltó el jefe, aunque ambos supieron que era una excusa para no mostrar humanidad. Sin embargo, Miguel se sentó a escuchar a la gente del barrio hablar de la presentación de Sofía como si hubiese sido la noticia del año. Y esa alegría compartida lo llenó de propósito. Miguel siguió detrás de la barra, pero ya no era invisible. Empezaron a llegar nuevos clientes que preguntaban por la niña que cantaba, y Sofía, cuando no tenía estudio o ensayo, volvía a sentarse frente al viejo piano, repartiendo canciones y sonrisas. Pilar, mientras tanto, luchaba con la fragilidad todavía presente, pero se ocupaba de mantener a Sofía cerca, aprendiendo a cocinar en el cuarto pequeño que el grupo vecinal les había ofrecido y apuntándose a cursos que Carmen le sugería. Carmen se volvió una presencia familiar para ambas. Las visitaba, las ayudaba a llenar papeles de asistencia social y, sobre todo, las hacía reír en las mañanas frías. Una tarde de lluvia, cuando el restaurante casi no tenía clientes, Antonio apareció con un paquete. Era una caja de madera, algo vieja pero bien cuidada. «Para ti», le dijo a Sofía. Cuando ésta la abrió, encontró partituras antiguas y un cuaderno en blanco. «No es gran cosa, pero si algún día quieres escribir tus propias canciones, aquí puedes empezar», le explicó Antonio. Y el gesto emocionó tanto a Sofía que Miguel la vio contener las lágrimas. Ese cuaderno se volvió un objeto preciado. En él, Sofía comenzó a llenar páginas de palabras que hablaban de miedo, esperanza y los recuerdos de la calle. Miguel la animó. «Esa es tu historia y el mundo necesita escucharla». Con el pasar de las semanas, la rutina se expandió. Pilar consiguió, gracias a la recomendación de Carmen, un trabajo a media jornada en un taller de costura. No era mucho, pero la hacía sentirse útil, y eso bastaba. Sofía siguió asistiendo a la escuela del barrio por las mañanas y por las tardes ensayaba en el restaurante, el centro social o alguna casa amiga que ofrecía un piano y una merienda. La comunidad se había vuelto un lazo invisible, tejida por pequeñas acciones. Antonio reparaba cosas en el cuarto de Sofía y Pilar. Carmen hacía turnos dobles para que Miguel pudiera acompañar a Sofía a los ensayos, y hasta Javier, con su habitual refunfuño, empezó a dejar comida de sobra en el refrigerador para quien la necesitara. Miguel, en paralelo, empezó a replantearse sus propias capacidades. Habló un día con Carmen, confesándole que sentía miedo a dejar la seguridad del restaurante, pero ganas de experimentar algo nuevo. Carmen, siempre directa, le respondió: «Nadie te obliga a ser solo camarero. Cuando diste el primer paso, todo cambió. Da el segundo». Ese consejo, sencillo pero contundente, lo acompañó durante las noches de insomnio. Así fue como, poco a poco, Miguel se integró al grupo de apoyo del barrio, ayudando a organizar cenas solidarias, recolectando donaciones y, entre risas, animando a otros a confiar en sí mismos. Una noche de verano organizaron una cena especial a la que asistió casi todo el barrio. Sofía cerró la velada con una canción dedicada a Miguel, Pilar y a todas las personas que, sin ser familia, terminan siéndolo.
El restaurante se llenó de aplausos, pero lo que más llamó la atención fue ver a Javier, por primera vez, sonriendo genuinamente al escuchar a Sofía cantar. Después de aquel evento, Javier sorprendió a Miguel ofreciéndole encargarse, junto a Carmen, de organizar cada mes la noche solidaria. «Eres bueno con la gente, aunque seas un desastre sirviendo café», le bromeó. Y Miguel aceptó, notando un respeto velado detrás de la rigidez de su jefe. Pilar, en medio de sus mejoras de salud, retomó contacto con su hermana, a quien no veía desde antes de enfermar. Un día la llevó al restaurante, y durante una tarde larga, las dos mujeres conversaron en una esquina, mientras Sofía le cantaba a unos niños pequeños. Fue una reunión dolorosa pero prometedora, y al despedirse, Pilar admitió que quizá, después de todo, todavía era posible arreglar pedazos rotos del pasado. Miguel presenció esa reconciliación con una mezcla de alegría y nostalgia, porque aunque sentía su misión cumplida, no podía evitar preguntarse qué vendría después. A finales del otoño, el restaurante recibió la oferta de una pequeña productora que había visto a Sofía en vídeo y quería grabarla para un proyecto. Miguel dudaba. No quería que aprovecharan a la niña, pero Pilar supo poner límites y negociar, asesorada por Carmen y el grupo vecinal. El proyecto resultó ser humilde, una canción grabada en el propio restaurante, dedicada a los niños sin hogar. La experiencia fue digna y controlada, y el vídeo, al subir a internet, se volvió viral en la ciudad. Pronto, llegaron mensajes de gente agradecida, de familias que pasaban por lo mismo, de personas solas que encontraron esperanza en la voz de Sofía. Fue la primera vez que ella sintió que cantaba para algo más grande que ella misma. En paralelo, Miguel, inspirado por la fuerza de Sofía y Pilar, empezó a visitar a su madre en el pueblo con más frecuencia. No llevaba regalos, solo una mirada distinta, más en paz consigo mismo. Durante una de esas visitas, escuchó a su madre decirle: «Hijo, tu vida era aquí, pero tu corazón necesitaba buscar su sitio». Miguel entendió que la familia no siempre está hecha de sangre y que regresar no es retroceder. En esas escapadas rurales, Miguel encontró historias de otros jóvenes que, como él, se sentían perdidos en la ciudad grande y deseaban ayudar, así que comenzó a escribir pequeños relatos para compartirlos en el grupo comunitario de Madrid. Mientras tanto, la relación entre Sofía y Pilar se tejía con momentos de torpeza y ternura. La niña, que había sobrevivido tanto tiempo sola, aprendía a confiar de nuevo, y Pilar procuraba no asfixiarla con cuidados. Había desacuerdos, llantos nocturnos y también abrazos inesperados después de días difíciles. En una tarde lluviosa, Pilar confesó a Sofía que tenía miedo de fallarle. Sofía simplemente la abrazó y murmuró: «Prefiero que lo intentes a que desaparezcas». Fue la primera vez que Pilar creyó que podía ser suficiente. Antes de la Navidad, el grupo vecinal organizó una recogida de juguetes y ropa. Sofía, junto a otros niños, ayudó a clasificar las donaciones. Un niño pequeño, al verla, preguntó si era famosa y si podía enseñarle a cantar. Sofía, entre risas, se sentó con él en el suelo y juntos inventaron una canción sobre el invierno, la sopa caliente y los milagros diminutos. Esa tarde, Carmen reveló entre bromas: «Sofía, puede que no salgas en la tele todos los días, pero siembra milagros por donde pasa». Miguel, observador, sintió entonces un orgullo cálido, nuevo para él. Se daba cuenta de las huellas pequeñas, las que la prensa no veía. Una niña que cantaba, una madre que se levantaba cada mañana, una camarera que se reía más, un jefe que aprendía a ceder, y un barrio que, sin pensarlo, se abrazó a sí mismo. Siendo Navidad, no hubo grandes fiestas, solo cenas compartidas, villancicos desafinados y promesas de seguir juntos, aunque la vida volviera a ser dura.
Al llegar el invierno, Sofía recibió una carta de una escuela de música. Le ofrecían una beca para estudiar canto, gracias al vídeo viral y a una visita de la directora durante un evento solidario. El miedo y la ilusión compitieron en su rostro. Pilar lloró de emoción y miedo a partes iguales. Miguel, desde la sombra, solo abrazó a Sofía y le dijo: «Nada te obliga a ir si no quieres, pero si quieres, allí estaremos contigo». El primer día en la escuela, Sofía fue con Pilar y Miguel. Los pasillos le parecían enormes y extraños, llenos de niños que la miraban con extrañeza. A la hora del almuerzo, dudó si sentarse sola, pero una niña se le acercó y empezó a tararear la canción del vídeo. Se rieron y así, poco a poco, Sofía empezó a descubrir que el mundo podía abrir más de una puerta si uno se atrevía a cruzarla. Y la vida siguió, entre acordes, turnos interminables, trabajos humildes, reconciliaciones y días de cansancio. Nada volvió a ser como antes, pero cada vez que alguien preguntaba quién cambió más en toda esta historia, los del barrio asentían convencidos. Miguel, sin duda, aunque él siempre replicaba que los milagros empiezan por quienes menos lo esperan. En realidad, todos lo sabían. Nada de esto habría ocurrido de no haber sido por aquel humilde cuenco de sopa y la decisión, pequeña pero valiente, de no mirar hacia otro lado. El invierno en Madrid no perdonaba, pero este año el frío parecía tener menos filo en el conventillo del barrio. Hubo cambios imperceptibles que marcaban el rumbo de cada día. Sofía madrugaba para no llegar tarde a la escuela de música, y Pilar, con la vieja costurera, se turnaba para preparar desayunos en el mismo y cuarto acogedor. Algunas mañanas, Miguel pasaba a buscarlas antes de ir al restaurante, y los tres compartían el trayecto, tropezando con charcos, riéndose del vaho que salía de sus bocas, inventando cancioncillas para espantar el sueño. Miguel se sentía parte de algo que nunca había llamado familia, una suma de rutinas y afectos que resultaba en una felicidad sin aspavientos. A veces, Carmen los encontraba por allí y se unía al pequeño desfile, dejando que Sofía le hiciera preguntas sobre su propia infancia, preguntas que Carmen respondía con anécdotas inventadas o recuerdos borrosos, pero que siempre lograban que Sofía sonriera. Sin embargo, no todo era sencillo. Los primeros días de Sofía en la escuela de música fueron un reto. Las miradas de curiosidad de los demás niños, las palabras susurradas sobre la chica del vídeo, el miedo a no encajar, la extrañeza de los profesores ante su técnica autodidacta y, sobre todo, la presión de querer demostrar que valía la oportunidad. Sofía volvía a casa exhausta, algunas veces sin hablar, otras con los ojos brillando porque había aprendido algo nuevo sobre escalas, registros, partituras. Pilar intentaba no ahogarla con preguntas, pero a veces su propia inseguridad la hacía torpe. Solo cuando Miguel se unía a la charla y desviaba la atención hacia historias de sus propias meteduras de pata como camarero, Sofía se relajaba, y la conversación terminaba entre risas y confidencias. En el restaurante, la vida continuaba en su propio ritmo. Javier, aunque seguía gruñón, había bajado la guardia. Permitía que en ciertas tardes el salón se llenara de voces y música más de lo habitual. Las cenas solidarias se convirtieron en costumbre e incluso llegaron reporteros de algún canal local, interesados en esa red de milagros pequeños que el restaurante cocinaba junto con sus menús del día. Antonio, por su parte, era ahora una leyenda viva del barrio. Traía partituras, historias y chismes, y en una ocasión se puso de pie en mitad de una cena para contar cómo había sobrevivido a la posguerra con nada más que una armónica y esperanza. Aquella noche, Sofía le dedicó una canción improvisada y todos, incluso Javier, aplaudieron emocionados. Una tarde de febrero, Miguel recibió una carta inesperada de su antiguo pueblo.
Era de su madre, invitándolo a una fiesta patronal con la promesa de reconciliación implícita. Dudó, pero Pilar y Carmen lo animaron. A veces quien cambia necesita mostrarlo a quienes nunca lo esperaron. Así, Miguel tomó un tren y regresó. El reencuentro fue menos dramático de lo que temía. Su madre lo vio distinto, más sereno, y le pidió que contara la historia de Sofía. Miguel, entre mate y bizcochos, relató todo, sin grandilocuencia, y cuando terminó, su madre le dijo con una sonrisa: «Quizá tenías que irte para poder volver». Ese fin de semana, Miguel ayudó a montar la mesa comunal y compartió con chicos que emigrarían a la ciudad. Les habló de la importancia de no perder el corazón en el camino. Mientras tanto, Sofía enfrentaba su primer gran reto académico, una audición interna que determinaría si podría participar en la presentación final de la escuela. Los nervios la traicionaron y en el ensayo desafinó. Salió corriendo al patio y no quiso hablar con nadie. Pilar fue a buscarla, pero al verla temblando de frustración, simplemente se sentó a su lado sin decir palabra. Después, Sofía recibió un mensaje de voz de Miguel. «No existe artista sin miedo, ni valor sin tropiezos. Lo importante es que sigues aquí». Esa noche, Sofía escribió una canción nueva en el cuaderno de Antonio y se prometió volver al día siguiente. Las noches en el restaurante también traían nuevas historias. Carmen, cansada de los horarios dobles, anunció que retomaría una antigua pasión, la fotografía. Propuso hacer un mural con imágenes de la gente del barrio, los voluntarios, los comensales más asiduos. Miguel, reticente al principio, terminó modelando entre bromas, y Pilar aceptó posar con los hilos y telas que ahora la acompañaban. El mural se instaló en la entrada, y pronto la comunidad empezó a dejar mensajes escritos junto a las fotos. Agradecimientos, promesas, recuerdos. Sofía decoró el marco con dibujos de pianos y notas musicales. Llega la primavera y el grupo vecinal, con Pilar ya más fuerte, organizó una verbena en la plaza. Sofía fue invitada a cantar como cierre del evento, y aunque tenía miedo de defraudar, subió al improvisado escenario, mirando desde lejos a Pilar, Carmen y Miguel. Esta vez, no solo cantó covers conocidos, sino que compartió una canción propia. Hablaba del frío, de ventanas empañadas, de una mano que ofrece sopa y una ciudad que puede cambiar de rostro. Cuando terminó, el aplauso fue cálido, pero lo que la marcó fue cuando varias niñas del barrio se le acercaron para pedirle que les enseñara a cantar. Sofía, sonrojada, accedió. Pronto, cada tarde de sábado se llenó de voces yendo y viniendo del centro social, enredadas en canciones y confidencias adolescentes. Miguel, por fin, se atrevió a explorar caminos diferentes. Decidió anotarse como voluntario en un programa de acompañamiento para jóvenes que llegaban nuevos a la ciudad. Recordando lo perdido que había estado solo unos años antes, descubrió que podía escuchar sin juzgar, que sus palabras servían de abrigo para quienes aún dudaban del futuro. Con el tiempo, colabora en talleres de escritura y emplea las historias del barrio para inspirar a otros. Javier, al ver la dedicación de Miguel, lo invitó a asumir parte de la organización del restaurante, cediéndole espacios para eventos solidarios y dejando a la vista que, a su modo, creía en él. Pilar, superando cada día el vértigo de reconstruirse, se atrevió a aplicar para una beca para mujeres emprendedoras del ayuntamiento. La idea era montar un pequeño taller de costura comunitaria, y aunque la competencia era dura, Carmen y Antonio la ayudaron con la burocracia. Sofía, entusiasmada, diseñó el logotipo, una aguja y un pentagrama entrelazados. Después de varias entrevistas y nervios, Pilar logró la ayuda inicial y empezó el proyecto. La primera pieza que cosieron juntas fue un abrigo para una vecina anciana que siempre saludaba desde la ventana.
Con la llegada del verano, la familia improvisada organizó una excursión al Parque del Retiro. Fue una celebración humilde. Bocadillos, risas y, por supuesto, canciones bajo la sombra de los árboles. Carmen llevó una cámara desechable y sacó fotos a Sofía y Miguel compitiendo en una carrera de barquitos, a Pilar cortando sandía para los niños, a Antonio contando historias. Hubo una foto que sobresalió, la de todos juntos, abrazados, mirando a la cámara con una mezcla de asombro y gratitud. «No sé si saldremos bien, pero seguro se nota la alegría», dijo Carmen. Y así fue. Cuando colgaron la foto en el mural, todos la señalaron orgullosos. En agosto, la ciudad se vació de turistas y rutinas vertiginosas. Sofía aprovechó para grabar un EP casero con sus compañeras de la escuela, mezclando canciones propias y tradicionales del barrio. Pilar ayudó con los peinados, Carmen y Miguel prepararon bocadillos para el equipo artístico y Antonio se sentó en la primera fila del concierto de estreno en el salón comunal. Cuando subieron la música a internet, arrasaron en el vecindario y recibieron decenas de mensajes de apoyo. Una señora mayor envió una carta relatando cómo la voz de Sofía la había acompañado en las noches solitarias. Los desafíos no desaparecieron, pero ya no asustaban igual. A veces había problemas económicos, peleas pequeñas o crisis personales. Sofía tuvo su primer desencuentro con una compañera que la acusó de creerse importante. Lloró en secreto y pensó en abandonar la escuela, pero Pilar la abrazó y le dijo: «Los sueños dan miedo porque pueden ser grandes, pero el verdadero valor es quedarte de pie». Miguel, por su parte, atravesó una crisis al sentirse responsable de todo. Fue Carmen quien lo reposicionó. «No, puedes salvar a todos», le dijo, «pero tu bondad ya salvó vidas, incluida la tuya». Llegó la Navidad siguiente y el restaurante se llenó con una cena especial. Sofía interpretó, junto a sus nuevos alumnos, un villancico que homenajeaba a los invisibles del barrio. Pilar presentó en sociedad el primer taller de costura, con mantas y bufandas tejidas para quienes no tenían hogar. Miguel, emocionado, alzó un brindis por los comienzos pequeños y hasta Javier cedió un discurso contenido, reconociendo que a veces los milagros sí existen, aunque solo los vean quienes se atreven a creer. Entre luces titilantes y risas ahogadas, la comunidad celebró un año de solidaridad, de historias entrelazadas y segundas oportunidades. Nadie olvidó el invierno en que todo empezó, ni los días en que parecía que un simple plato de sopa podía ser el umbral de una vida nueva. Sofía miró a Miguel durante la cena, y en silencio ambos supieron que, ganaran o perdieran, ya nada podría borrar el milagro discreto que habían compartido. Y así, en la ciudad que nunca descansa del todo, nacía una esperanza robusta, tejida entre la fe en los otros, las canciones compartidas y el valor de no callar nunca una voz que quiere abrirse paso. El calor de julio se colaba incluso a través de las persianas, y Sofía se despertó temprano, con la garganta llena de nervios. No era un día cualquiera. Esa tarde grabarían la canción principal de su primer disco casero en el estudio prestado por vecinos. Pilar le preparó un desayuno especial y entre sorbo y sorbo de café con leche repasaron la letra juntas. Miguel, que había pasado la noche revisando la logística de la grabación, entró apurado como siempre, pero sonrió al ver a ambas en la mesa, a su manera lista para afrontar un reto más. El pequeño grupo de amigas de Sofía llegó puntual, y tras cargar los instrumentos en el coche de Carmen, partieron rumbo a un estudio improvisado 2 calles más allá. Los nervios dieron paso a risas y bromas, y Sofía se permitió por primera vez no compararse con nadie, sino disfrutar el momento. Cuando cantó la última estrofa, sintió que por fin tenía algo suyo. Al salir, Miguel la abrazó y Carmen captó la escena en una foto que luego colgaría en el mural.
Los días siguientes estuvieron marcados por la ansiedad de la publicación. Subieron el disco a internet con la ayuda de uno de los profesores de la escuela de música, y casi de inmediato llegaron los primeros mensajes. Amigos, desconocidos, familias, agradecidas. Una radio local pidió entrevistar a Sofía y el grupo, y aunque dudó, Pilar fue tajante. No te escondas más, hija. La entrevista fue breve, amable, y sirvió para que Sofía comprendiera que su voz podía acompañar, inspirar, abrir puertas. Esa tarde volvieron del estudio al restaurante donde los esperaban empanadas y postres caseros, una celebración pequeña pero llena de alegría. Antonio bromeó con el locutor. «Cuidado, que aquí nace una estrella». Todos rieron, menos Sofía, que en 1900 silencio se permitió soñar un poco más alto. Agosto trajo un ritmo diferente. Muchos vecinos partieron de vacaciones y el barrio parecía en pausa, pero eso permitió a la comunidad concentrarse en nuevos proyectos. Miguel propuso abrir, durante las tardes menos concurridas, un taller informal de escritura y música para los jóvenes sin plan de verano. Carmen fotografiaba cada encuentro, Pilar se ocupaba de bocadillos y bebidas, y Sofía lideraba los ensayos, perdiendo el miedo a coordinar y animar a los más tímidos. Un día, al final de la jornada, una niña llamada Mara se acercó a Sofía y le dio una carta. «Gracias porque me enseñaste que la tristeza también puede cantarse». Sofía guardó la nota como un tesoro, y ese gesto la conmovió más que cualquier aplauso. La vida de Pilar tomaba también un nuevo rumbo. Gracias a la beca, pudo alquilar un pequeño local anexo al restaurante, transformándolo en su taller de costura comunitaria. Las primeras semanas fueron prueba y error. Tijeras desafiladas, patrones torcidos y mucho hilo enredado. Pero el apoyo no faltó. Carmen arreglaba la contabilidad, Antonio preparaba café y Miguel instaló estanterías improvisadas. Las primeras clientas fueron vecinas mayores y pronto voluntarias jóvenes se sumaron para coser mantas y bufandas para quienes dormían en la calle. Pilar aprendió que reconstruirse no era solo recuperar un oficio, sino también el respeto y la dignidad que la vida le había quitado a trozos. La inauguración formal del taller incluyó una canción de Sofía y un desfile improvisado donde la protagonista fue una señora de 86 años, sonriente con su nuevo abrigo. En septiembre, la escuela de música reabrió y Sofía, aún con dudas, se inscribió en el concurso anual de talentos. Quería compartir una canción propia, pero temía no estar a la altura. Miguel la animó con un paseo por el Parque del Retiro, donde vieron a varios músicos callejeros darlo todo aunque apenas hubiera público. «El arte nace del coraje de compartirse», le recordó él, y esa frase acompañó a Sofía durante noches de ensayo. Pilar cosió un vestido especial para la presentación y la comunidad acudió en bloque. El día del concurso, Sofía pisó fuerte el escenario. Aunque el jurado era exigente y apenas sonrieron, los aplausos al final le aseguraron que había valido la pena. No ganó el premio grande, pero obtuvo una mención especial por la composición, y al volver a casa, rodeada de gente querida, supo que la mayor victoria era haberlo intentado. El otoño trajo más retos y nuevas rutinas. El restaurante funcionaba mejor que nunca, con las cenas solidarias mensuales ahora convertidas en tradición infaltable. Miguel, cada vez más hábil en la organización y menos inseguro, propuso abrir el local un domingo por mes para jornadas culturales, lecturas, música, talleres, exposiciones del barrio. Javier aceptó, no sin fingir desinterés. Pero cada vez que entraba un grupo de niños a pintar murales o adolescentes a recitar poesía, el jefe se ocultaba tras la barra y sonreía en secreto. Sofía, por su parte, se animó a enseñar música básica a los más pequeños, descubriendo que el arte de transmitir no era menor que el de crear. En el taller de Pilar
ocurrió un pequeño milagro. Una joven senegalesa, Aïssatou, se unió al equipo aportando nuevas técnicas y una historia de supervivencia que a todas conmovió. Juntas, aprendieron a combinar culturas en una serie de pañuelos y accesorios que pronto se volvieron populares. En el barrio, Pilar, agradecida por tanto recibido, organizó la primera noche de costura solidaria, invitando a quienes quisieran aprender o simplemente acompañar. Allí nacieron amistades, confidencias y futuros proyectos. Carmen documentó el evento con fotos, y al final de la noche todos posaron delante del mural, bajo la frase escrita por Antonio: «Aquí nadie sobra». Miguel, por su parte, recibió una oferta inesperada. Un antiguo cliente del restaurante, ahora dueño de una pequeña cafetería en el centro, le propuso encargarse de la gestión y contratar jóvenes en riesgo de exclusión. La idea lo tentó, pero también lo asustó. Dejar el restaurante era dejar un nido, renunciar a rutinas cómodas, enfrentarse a incertidumbres. Conversó largo con Carmen y Pilar, quienes lo animaron a arriesgar. «Ya aprendiste a caer y levantarte. ¿Qué más puedes perder?», le dijo Pilar. Finalmente aceptó, confiando en que la comunidad que había tejido le arroparía si fallaba. Su despedida del restaurante fue emotiva. Javier le dedicó unas palabras incómodas pero sinceras. Carmen lloró abiertamente y Sofía le regaló una canción escrita especialmente para él. Todos prometieron verse pronto, y Miguel cerró esa noche sabiendo que el hogar, a veces, viaja consigo mismo. Las cosas no fueron fáciles en la nueva cafetería, pero a cada escollo Miguel respondía con lo aprendido: escuchar, confiar, delegar. Pronto, el lugar se llenó de jóvenes que buscaban no solo un empleo, sino consuelo, consejo, una segunda oportunidad. Miguel vio reflejado en ellos al chico perdido que supo ser y se propuso replicar el modelo de solidaridad y familia que tanto le había servido. Organizó charlas, pequeños conciertos, desayunos solidarios. Sofía fue la primera invitada a cantar y, al terminar, dedicó unas palabras a los recién llegados. Nadie puede solo, pero juntos se pueden escribir las mejores historias. Ese fue el lema grabado en una pizarra junto a la entrada. En diciembre llegó un desafío mayor. Pilar recibió una notificación. El local del taller corría peligro de cierre por problemas burocráticos. El grupo vecinal se movilizó, recogiendo firmas, presentando documentos, apelando a la prensa local. Carmen redactó artículos y Antonio convocó a una reunión donde, por primera vez, participaron también autoridades municipales. Sofía grabó un vídeo explicando lo que el taller significaba para el barrio y pronto la campaña Ico Salva el Taller se hizo viral en redes. La presión surtió efecto y, aunque no sin trabas, las autoridades aprobaron la prórroga y el espacio quedó salvado. Miriam, una de las voluntarias más jóvenes, escribió en el mural: «Aquí se aprende a coser, a vivir y a no rendirse». El último invierno se anunció con un temporal de nieve como hacía años no se veía en Madrid. El barrio se cubrió de blanco y la ciudad parecía ir más lenta, como si diera permiso para recogerse y estar cerca. El restaurante organizó una cena para las familias afectadas por los cortes de luz y, entre ráfagas de viento, llegaron platos calientes, mantas tejidas y canciones entrecortadas por risas. Carmen fotografiaba manos entrelazadas y rostros junto a la lumbre. Sofía, al piano, improvisó una melodía sobre el invierno, y Miguel la acompañó desde la barra. Pilar repartía café con una dedicación maternal que nunca creyó recuperar. Esa noche nadie habló de milagros, pero todos dormían convencidos de que cuando la ciudad es hostil, el calor humano puede vencer cualquier frío. La primavera trajo consigo una noticia inesperada.
Sofía fue invitada a participar en una audición internacional en Valencia para jóvenes talentos. Era un salto mayor, una oportunidad que asustaba tanto como ilusionaba. Pilar dudó al principio, temerosa de exponerla, pero Sofía la tranquilizó. Ahora ya no tenía miedo a fracasar, solo a no intentarlo. Miguel pidió una semana libre y Carmen se ofreció como chofer y fotógrafa oficial. El viaje fue una mezcla de nervios y euforia, y durante la audición, Sofía cantó la canción que había escrito sobre el barrio y el milagro del cuenco de sopa. No ganó el concurso, pero fue destacada por su autenticidad y honestidad. Al volver a Madrid, el barrio celebró igual, sabiendo que a veces el verdadero premio era atreverse a soñar en voz alta. Ese verano todo parecía en calma, y la comunidad, ahora más cohesionada que nunca, organizó la Semana de la Esperanza. Hubo talleres, conciertos, desayunos colectivos y una feria de trueque. Pilar expuso los trabajos del taller en una pequeña pasarela improvisada y Sofía, acompañada por sus alumnas, ofreció un concierto coral que cerró la jornada. En ese escenario abierto, con las luces titilando y la brisa llevando las notas lejos, todos entendieron que no había finales definitivos, solo ciclos y nuevas etapas que valía la pena vivir juntos. La última noche de la semana, reunidos bajo los faroles de la plaza central, Carmen propuso hacer una cápsula del tiempo. Cada persona debía guardar un objeto, una foto, una carta contando lo que más había cambiado en su vida. Sofía guardó el cuaderno de Antonio con sus primeras canciones. Pilar, la aguja que usó para coser el abrigo inaugural del taller. Miguel, la cuchara de madera con la que sirvió aquella sopa hace años. Enterraron la caja entre aplausos y promesas de abrirla en 10 años, convencidos de que, pase lo que pase, el milagro discreto del barrio nunca desaparecería mientras hubiera gente dispuesta a mirar a los ojos y abrir los brazos. Sí, lo que comenzó con un acto de bondad en el restaurante de Javier se convirtió en una fuente de inspiración inagotable para el barrio. En los años siguientes, la cápsula del tiempo enterrada en la plaza se convirtió en una leyenda local, una promesa de regreso a la esencia de lo que habían construido juntos. Sofía, Pilar, Miguel y los demás continuaron sus caminos, pero nunca dejaron que los lazos se debilitaran. La relación de Sofía y su madre, aunque todavía forjada con paciencia y en cuidado, se arraigó firmemente en la confianza mutua. Pilar, en su taller, seguía aprendiendo y enseñando, abrazando su papel de punto de encuentro y apoyo para mujeres y jóvenes del barrio. Los retos no cesaron completamente, pero la fortaleza de Pilar y el amor por su hija siempre las mantenían avanzando. Miguel, con el paso del tiempo, refinó sus habilidades en gestión social. La cafetería que comenzó a administrar prosperó, convirtiéndose en un refugio para quienes buscaban un nuevo comienzo. Bajo su guía, jóvenes que llegaban con historias de miedo y pérdida pudieron encontrar en aquel pequeño local un resquicio de esperanza. La sensación de pertenencia que Miguel transmitía emanaba del hombre que una vez estuvo tan perdido y encontró su camino al rescate de una niña. Su historia finalmente llegó a los oídos de otros gestores comunitarios y fue invitado a compartir su experiencia y metodología en charlas en otras ciudades. En cuanto a Sofía, su talento la llevó más allá del barrio, pero nunca se alejó por completo. A medida que su nombre resonaba más fuerte en el ámbito musical, también lo hacía su compromiso por devolver lo que había recibido. Organizaba cada vez más conciertos benéficos y se involucraba en causas que visibilizaban las entrañas de su historia. Sus canciones reflejaban tanto su recorrido personal como el del barrio que la vio florecer. Y aunque los escenarios crecían en tamaño y público, siempre reservaba una actuación anual para su gente en el Innocentes restaurante, recordándole a todos de dónde venía.
Mientras la vida de Sofía tomaba giros cada vez más extraordinarios, el restaurante se transformó en más que un simple negocio. Se consolidó como un centro comunitario en sí mismo. Javier, renunciando poco a poco a su rigidez inicial, transformó el espacio en un entorno más acogedor para la comunidad. Las cenas solidarias siguieron marcando el calendario cada mes, y Antonio, a sus años, se convirtió en una especie de cronista del barrio, contando historias y enardeciendo a las nuevas generaciones con relatos del pasado. En uno de esos eventos, mientras las estaciones pasaban y llenaban las calles de colores cambiantes, Sofía se reunió con un grupo de jóvenes del barrio en el restaurante. Se sentaron en círculo, compartiendo sueños y aspiraciones, como años atrás lo había hecho con Miguel. Inspirada por esa reunión, Sofía decidió coordinar con Pilar y Carmen la creación de un espacio creativo dentro del taller, un lugar donde los jóvenes podrían acercarse al arte y la música sin juicios ni barreras. Pilar, aportando toda su pasión, ofreció su taller para esa causa. La clara conexión entre la comunidad que trabajaba unida se volvió más fuerte cada día. Y lo extraordinario de esa unión es que todos participaban partiendo desde sus propias circunstancias, sabiendo que era precisamente esa diversidad lo que los hacía fuertes. Miguel, mientras caminaba por la avenida principal del barrio, a menudo reflexionaba sobre cómo el amor, la humildad y un cuenco de sopa podían cambiar el mundo de formas impredecibles y hermosas. Lo comprendía plenamente cada vez que veía la sonrisa entusiasta de un joven tocando una guitarra por primera vez, o al escuchar a Pilar compartir una carcajada con sus alumnas en una tarde cualquiera. Los recuerdos de aquel invierno que transformó tanto sus vidas permanecieron siempre frescos para Miguel y Sofía. La complicidad que habían construido era sólida e inquebrantable. Había algo en sus miradas que ambos comprendían. Eran personas transformadas, y esas transformaciones les habían dado una nueva vida para compartir. Con el tiempo, la historia de Sofía y Miguel, la comunidad que luchó unida y el legado que construyeron se plasmó en un proyecto documental. Uno que narró no solo sus historias individuales, sino también las de todos aquellos que encontraron su lugar en el barrio. El estreno del documental fue un evento emotivo, donde todos estuvieron presentes, recordándose a sí mismos que aquella historia de milagros cotidianos podría inspirar a muchos otros. Así, la primavera nueva que anunciaba su llegada lo hacía llevando consigo promesas de futuro y ciclos que comenzaban de nuevo, con viejas y nuevas caras, con sueños compartidos que tropezaban y se levantaban una y otra vez. La vida siguió tejiendo sus hilos invisibles alrededor del barrio, enredando las vidas de personas que compartían una existencia más rica y plena, gracias a la suma de pequeños actos de valentía. En las tranquilas noches del barrio, iluminadas por las luces anaranjadas de las farolas, siempre quedaba la sensación de que, sin importar cuán oscuras se volvieran las cosas, siempre existiría un rincón lleno de música, calidez y esperanza. Una comunidad donde las puertas siempre estarían abiertas, esperando con un cuenco de sopa caliente y una historia que contar. Porque al final, lo que importaba no eran los grandes gestos, sino los lazos invisibles que unían a cada vida con el latido del barrio y los sueños que noche tras noche nadie se cansaba de perseguir.